el tema de los formatos, que es el de la conferencia, me gustaría ilustrarlo un poco con diseños muy elementales en el pizarrón, porque no es para nada frecuente que esto esté en contacto con el público que ve películas. Nosotros siempre partimos de la proyección en una pantalla. En la pantalla está la película, está todo lo que hay que ver. Y cuando hablamos de la revolución tecnológica que implicó la llegada del magnético y el digital, con respecto al celuloide, nos parece que vale la pena aclarar un poco los conceptos en la medida de lo posible y de lo elemental que es lo que vamos a hacer aquí. Desde luego después atiendo preguntas por si alguna cosa no quedó muy clara, pero no tenemos mucho tiempo. Entonces, desde los comienzos del cine y hasta hoy, la gran mayoría de las películas que nosotros podemos ver en las exhibiciones comunes, habituales, en las que se proyectan películas, en los cines, se refieren a una filmación en un material fotográfico, que es una cinta de 35 milímetros de ancho, que tiene una cantidad de fotos. La cinta es larga, y tiene una cantidad de fotos, decía. En la cinta hay perforados, es una cinta perforada, etcétera, todo así. Y desde 1929, 28-29, en que terminó el periodo del cine llamado mudo y empezó el cine sonoro, en el costado hay una pista donde se imprime una versión óptica de la banda de sonido. No voy a entrar a detallar qué es esto de la versión óptica de la banda de sonido, pero es básicamente un lugar que hay en la película, en la cinta de celuloide, para que un haz de luz cruce esa pequeña banda, vaya a una célula fotoeléctrica, transforme la luz en sonido y ese sonido va a los parlantes de la sala. Eso es el cine sonoro, básicamente. Bien, o sea que acá tenemos sonido y acá tenemos las imágenes. Esta cinta corre por la filmadora, por los engranajes de la filmadora, y se detiene delante del lente de la filmadora, se detiene para tomar una foto de lo que tiene adelante. Una foto fija. Una vez que tomó la foto, la cinta se corre, pone el siguiente espacio delante del lente para sacar la siguiente foto. Después se corre y nuevamente queda detenida delante del lente para sacar la tercera foto. Es decir, la cinta va corriendo y va pasando delante del lente. Saca la primera foto, la segunda, la tercera, la cuarta y así sucesivamente. En el cine sonoro pasan 24 de estas fotos por cada segundo. 24 de estas fotos por cada segundo. ¿Qué es lo que ha hecho el cine? ¿Cuál fue el invento del cine? Poder fotografiar el movimiento. El cine no fotografía el movimiento. Las fotos son fotos fijas. Lo que ocurre es que un movimiento cualquiera, fotografiado con muchas fotos, ¿no? Durante un segundo yo levanto el brazo y esta levantada del brazo quedó registrada en 24 fotografías fijas, que al ser proyectadas
a 24 fotografías por segundo, reproducen el movimiento que se fotografió. Todo esto está en una cinta de celuloide, como dije, que tiene un proceso de rodaje, de filmación, de fotografía en negativo, fotografía en negativo, que después se revela y se pasa a un positivo, a una copia positiva. La copia positiva es la que se compagina, después de las filmaciones, se compagina, se hace una copia definitiva de todo lo que es la imagen, y esa misma compaginación o montaje se aplica después al negativo. El montaje se hace sobre la cinta positiva, para no estropear el negativo, que queda como la imagen maestra, ¿verdad? El origen. Entonces, la compaginación final se copia, se reproduce, no se copia, se reproduce en la cinta negativa, y esa cinta negativa ya compaginada va a ser la fuente de la cual se van a sacar todas las copias positivas, que son las copias de exhibición en los cines del mundo, los que quieran pasar la película. Bueno, este es el proceso por el cual se llega a tener una película, pero me parecía importante tener este concepto micro de que la película que nosotros vemos es en realidad unos miles de fotografías fijas que transcurren durante un par de horas, ¿no? En el formato más estándar. Hay películas de todas las duraciones, desde luego. El hecho de que la película esta estándar que se usa sea esta de 35 milímetros, con este formato, esto arranca de los orígenes o de la prehistoria del cine. ¿Por qué es este formato? Pues porque esa prehistoria vino así. Las consideraciones tecnológicas que finalmente se adoptaron estandarizadas para hacer películas cuando las industrias de los distintos países productores estaban surgiendo, fue la de la cinta de 35 milímetros con un cuadro, con la serie de cuadros y 4 perforados a los costados. Estos perforados, la función que cumplen en la filmadora y en los proyectores de los cines es que los engranajes, unas púas, se puedan meter en la película para irla haciendo correr. La van haciendo correr. Para eso son estos perforados en el celuloide. En esa prehistoria del cine hubo distintos formatos. Incluso en los primeros ensayos de Lumière había un solo perforado correspondiente a cada fotografía. Uno solo. Bueno, pero como digo, cuando arrancó el cine como una actividad de cierta permanencia, también los Lumière adoptaron este formato, que ya lo tenía Edison y ya lo tenía la casa Eastman, que producía película virgen. Bueno. En el cine mudo, durante la época del cine mudo, no había banda sonora, porque era mudo. Entonces, el cuadro era un poco más grande. Seguía teniendo este esquema de los 4 perforados por foto, pero el cuadro era un poco más grande. Todo el espacio libre que la cinta no necesitaba para los engranajes se usaba para la foto. ¿Y por qué es importante este detalle? Porque cuando nosotros vemos películas hechas en la época del cine mudo, o sea, antes de 1927-28, y las vemos hoy, en general, en la gran mayoría de los casos, se han hecho sin cuidado, sin precaución, y se han copiado a través de aparatos del cine sonoro. Es decir, que el cuadro original, cuando nosotros vemos esas películas de la época muda, el cuadro original
tiene esto de menos, donde después en los aparatos del cine sonoro estaba el espacio para la pista de sonido. ¿Se entiende? Vemos los cuadros con un faltante a la izquierda. El formato, este formato, uno diría habitual, clásico, entonces se resentía. Pasaba a ser este, que es una cosa más cuadrada y más rara. Esto se corrigió casi enseguida de empezar el cine sonoro. Se achicó el cuadro, se achicó para mantener las proporciones que tenía originalmente, parecidas a estas, y entonces este cuadro un poco más chico es el que se usó en el cine sonoro. Se puso acá, un cuadro un poquito más chico, para mantener estas proporciones que hoy solemos denominar como de 3x4. 3x4. Lo de 3x4 arrancó no hace muchos años, ya hace unos años, pero no tantos como los de la historia del cine. ¿Qué implica el 3x4? Que si acá tenemos 3 unidades, acá tenemos 4 de esas mismas unidades. El estándar que se usaba, la definición estándar que se usaba, era de 1 por 1,33, o sea, 1 por 1 1/3. 1 de alto, una unidad de alto, por una unidad y tercio de ancho, que es lo mismo que 3x4, ¿cierto? El 4, ¿qué es? Es 3 más 1/3. Bueno, entonces, hemos podido ver copias de películas del cine mudo en su formato original. ¿Por qué? Porque cuando las copiaron, no simplemente metieron la película muda en los aparatos sonoros, en los aparatos con la ventanilla, con el espacio de la foto que tenía el cine sonoro, y de ahí saliera la imagen y se le cortara el pedazo de la izquierda, sino que se hicieron con cuidado. La imagen original, más grande, se redujo al espacio de la película en el cine sonoro. Entonces se pudo conservar la imagen original. Quedaba un poquito más chica en la cinta de 35 milímetros, pero se conservaba el tamaño original. Ahora, este cuidado lleva su tiempo y lleva su preocupación, y no es lo más corriente. Gastar tiempo y preocupación en hacer estas cosas bien no es lo más corriente, no ha sido lo más corriente. Fíjense que la reducción de el formato mayor, estamos hablando de milímetros de diferencia, pero esos milímetros de diferencia en la cinta de 35 milímetros se amplían muchísimo cuando uno ve la imagen en la pantalla. Bien, esa diferencia implicaba que la imagen grandecita había que reducirla ópticamente a las proporciones más chicas, y muchas veces esto se hacía de a foto, de a cuadro, 1 por 1. Por lo tanto, es una preocupación que implica un trabajo o un diseño en los aparatos ópticos, que hay que hacerlo, no existe automáticamente, hay que hacerlo, y no es lo que ha ocurrido en la mayoría de los casos. Por lo tanto, cuando nosotros vemos hoy, hemos visto muchas películas realizadas en el cine mudo, en la gran mayoría de los casos le faltó el pedazo de la izquierda. ¿Qué implica esto? Desde el punto de vista, uno diría, estético-creativo, tiene mucha importancia. Porque, ¿qué es lo que hay adentro de los cuadros estos? Hay lo que se llama un encuadre.
Un encuadre, que es el director de la película o el camarógrafo o el director de fotografía viendo a ver qué es lo que va a poner adentro del encuadre, ¿verdad? Entonces, si él tiene un encuadre para llenar, nosotros hago una paréntesis, cuando vemos una película, la sensación que tenemos es que pasan una cantidad de cosas en la pantalla y había una cámara que estaba filmando. No es para nada así, es todo lo contrario. ¿Ah? ¿Cuál es la creación del cine? Es llenar el encuadre. El director dice con qué se llena el encuadre, qué es lo que va a poner adentro y dónde, ¿ah? En qué parte del encuadre. Entonces, el mecanismo suele ser, el encuadre es divisible, ¿ah? En tercios, en medios, ¿ah? En cuartos, ¿ah? En la vertical y en la horizontal, tercios, medios, cuartos. Esto es una cuestión de técnica plástica, si ustedes quieren. Y el director resuelve cómo arma el encuadre. Entonces, acá habrá un personaje, ¿no? Acá habrá otro que está al medio y acá habrá un tercero que está en un costado. ¿Qué pasa cuando yo suprimo un pedazo de la izquierda? Del tercero me queda la nariz, por ejemplo. Eso es un mal encuadre, ¿no? Poco profesional, y que el público de cine no es que lo reconozca como poco profesional, pero le queda como la sensación de que no está bien hecho. Es como ver una recta curva, ¿no? Si la recta está un poquito curva, uno puede decir, nadie se va a dar cuenta, pero la percepción y nuestro hábito hacen que nos demos cuenta. Consciente o inconscientemente, que también ocurre. Pero hay alguna molestia, ¿no? No está bien. Entonces, una reducción de un cuadro mudo a un cuadro sonoro, hecho sin precaución, estropea el encuadre. ¿No? Estropea el encuadre. ¿Cómo no estropear el encuadre? Como dije recién, si yo el cuadro entero, mudo, lo reduzco a las dimensiones que puede tener en la cinta sonora, bueno, en la cinta sonora voy a tener el cuadro entero bien encuadrado y por lo tanto respetando lo que era la película original, la buena calidad profesional, estética profesional que tenía el cuadro original. Entonces, es más fácil, más fácil, no es más fácil, pero requiere otro tipo de tecnología, quizás más sencilla, hacer estos procesos en digital que en laboratorio fotográfico. Y ahí tenemos una de las varias comodidades, facilidades, que esta revolución tecnológica a la que se han referido los compañeros ayuda a que estas restauraciones, estas adaptaciones, sean más posibles y sus resultados sean más parecidos a lo que era el material original, ¿no? Vemos, los interesados en esto, vemos mucho material antiguo, ¿verdad? Filmado hace muchos años, de pronto en la época del cine mudo. Vemos las películas rayadas, gastadas, cortadas, decoloradas, o que le faltan, por ejemplo, el pedazo de la izquierda. Hemos visto mucho de esos. Entonces uno ve estas películas y dice, ¿y qué piensa el público? ¿Qué piensa el espectador inicialmente? Dice, claro, la tecnología era precaria, la imagen no era muy buena, pero el cine, desde pocos años después de comenzar, desde prácticamente la primera década del siglo XX, al final de la década, el cine ya era un espectáculo de poderosa atracción pública. Ya se habían empezado a hacer salas especiales para pasar películas, y las películas estaban llegando a durar 1 hora y pico, 1910.
Antes de eso duraban bastante menos. Cuando al público se le dice que esto estaba pasando y que el cine tenía una gran atracción pública, mucha gente dice, no tenían otra cosa para entretenerse. Por eso veían eso que era muy imperfecto. Bueno, el cine no era imperfecto. Si uno ve una película de 1910, 11, 12, 13, 14, ve una película absolutamente profesional. De esas películas que se exhibían, absolutamente profesional, bien hecha. Pero además, y acá hay un tema que es muy agudo en toda la temática de este simposio. Además, ¿cómo era la imagen de esas películas? Perfecta, brillante, luminosa, nítida, muy nítida y coloreada. Y en el espectáculo cinematográfico, habitual en las salas de cine, con sonido, con un músico o dos o tres, y en el caso de estrenos de algunas películas, con una orquesta, tocando una partitura, acompañando la película. En general, no eran partituras hechas para la película, pero eran tipos de música adecuados a esa exhibición. A mí me gusta recordar que en la época del cine mudo, el cine se parecía bastante a un espectáculo en vivo. La película se proyectaba acompañada de esa música, y si un espectador quería verla de vuelta a la semana siguiente, nada le aseguraba que la música fuera la misma, porque el músico era distinto o porque el músico estaba en otra onda, en otra vena, y se le ocurría otra cosa para acompañar la imagen. Entonces, como la percepción de la película era una percepción audiovisual, como lo fue después en el cine sonoro, pero ya lo era en el cine mudo, la percepción era una percepción audiovisual y por lo tanto el conjunto de esa percepción en una semana era distinto que en la semana siguiente. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Agreguemos a estas diferencias otra. En el cine mudo, en las filmadoras y en los proyectores, se hacía correr la cinta de celuloide a manivela. ¿A qué velocidad iba la manivela? Yo les decía hoy, la película corre en el cine sonoro a 24 fotos por segundo. ¿A qué velocidad iba la manivela? No se podía contar. Había una práctica, una especie de educación práctica de dar vuelta a la manivela un par de vueltas por segundo. Un par de vueltas por segundo. Bien, había una cantidad de fotos por segundo, pero esa cantidad variaba, inevitablemente variaba. No se podían contar exactamente. Fíjense que estamos hablando, para el caso del cine sonoro, de que cada foto se expone una fracción de segundo que es bastante menor al 24avo de segundo. Porque la foto se proyecta, la foto se proyecta en la pantalla. El haz de luz del proyector se cierra mientras la película corre un cuadro para ponerse frente a la linterna de la pantalla. Se cierra el haz de luz. Cuando la nueva foto se puso frente al haz de luz, el haz de luz se abre y proyecta a la pantalla. Es decir, el tiempo que demora en tomarse cada foto es un 48avo de segundo. Estamos hablando de eso. El 48avo de segundo, que implica sacar una foto, no se puede medir dando vuelta a la manivela. No se puede medir. Entonces es una cosa un poco incierta. ¿Cuántas fotos se proyectaban por segundo en el cine mudo? Hemos oído decir 18, 16. Los norteamericanos pusieron un estándar para la venta de películas,
las vendían por pie, ¿tá? 2 metros, lo que nosotros diríamos los metros de celuloide, los norteamericanos lo vendían por pie, y los ingleses también, por pie. ¿Cuántos cuadros tenía un pie de película? 16. De ahí quedó que la velocidad del cine mudo eran 16 cuadros por segundo. En absoluto, no se podían contar 16 cuadros por segundo, no era posible. Pero esa cifra de 16 cuadros por segundo para el cine mudo viene por esa comodidad de que la película se vendía por pie. Entonces, una película tiene 1000 pies. ¿Cuánto dura? 1000 segundos. Es absolutamente una comodidad, ¿tá? Para facilitar el comercio. ¿Tá? 1000 segundos. Bueno, no duraba 1000 segundos, seguramente duraba menos. En el cine sonoro, en cambio, hubo necesidad de poner una velocidad fija para poder reproducir el sonido. El sonido, la reproducción de sonido, no puede estar librada a varias velocidades, tiene que tener una velocidad única, si no el sonido no sale bien. Sale como dicen llora, ¿no? Llora, se adelanta, va más rápido, va más despacio, llora, no sale bien. Tiene que tener una velocidad fija. Y se puso a 24 fotos por segundo para que la película corriera con una rapidez suficiente que asegure una cierta fidelidad de la reproducción de sonido. Las pistas de sonido, cuanto más rápido se reproducen, cuanto más rápido se ejecutan en los aparatos, el sonido sale más fiel, más brillante. Entonces, a partir del cine sonoro tenemos eso. Pero las películas del cine mudo no tenían 24 fotos por segundo. Tenían 19, 20 aproximadamente por segundo. ¿Dónde las vemos? En los proyectores de cine sonoro. A 24 fotos por segundo. ¿Qué efecto produce eso? La gente camina rápido. Entonces uno ve un montón de movimientos rápidos en la pantalla y dice, cine mudo. Pero en la época del cine mudo, esos movimientos eran normales. La gente se movía normal. Entonces, la película era una especie de ilusión de realidad como son las de hoy. Estaba coloreada. Tenía una imagen absolutamente limpia, luminosa, brillante, nítida. Tenía acompañamiento de sonido. Y encima, en los primeros años del cine mudo, varios años, había un comentarista de la película. La película era muda. Tenía carteles cada tanto con algunos diálogos y con algunos desarrollos. Pero en los principios tenía pocos carteles, porque el comentarista era el que explicaba lo que pasaba en la película, contaba los diálogos y lo hacía con una creatividad propia de él. Él tenía su forma de contar la película. Y nos han quedado algunos testimonios de gente que iba a tal cine porque allí estaba tal comentarista que comentaba muy bien. No leía un guión, improvisaba, comentaba la película. Entonces ese era el espectáculo inicial del cine que atrajo montones de público, montones de público. Los comentaristas después dejaron de existir, el público del cine se hizo un poco más habitual, habituado a la narración en imágenes, a la narración en imágenes, y terminó por desaparecer antes de que empezara el cine sonoro. Cuando empezó el cine sonoro los problemas fueron otros. ¿Cómo hacer que una película estadounidense se pueda vender en Francia, en Italia, en Alemania, en Rusia, o en Uruguay, o en Chile? ¿Por qué? Porque no entendemos lo que dicen. Entonces ahí empezaron algunos sistemas curiosos, como de filmar una película en varias versiones. Se filmaba en inglés, en francés, en alemán. Se refilmaba. No era la misma película. Durante muchísimos años creímos, mal informados, que era la misma película
que se refilmaba con actores en otro idioma. Salían los norteamericanos, entraban los alemanes a repetir lo mismo. No era así. Las películas se volvían a filmar enteramente, algunas en simultáneo con la original, otras al año o a los 2 años. Esto dependía de los requisitos de la producción. Nada más. Y después vinieron los doblajes y los subtítulos, que mejoraron un poco estas posibilidades de las películas de viajar por el mundo. Pero cuando nosotros, repito, vemos hoy una película de aquellos tiempos, no tenemos la música de acompañamiento, la imagen está muy mal, la pasan rápido, y la gente veía eso, y le gustaba. No puede ser. Bueno, sí, no veía eso, veía otra cosa. Cuando hoy se hablaba de que la restauración a lo que aspira es a devolver a la película su aspecto original, es precisamente tratar de que se parezca lo más posible a lo que veía el público de la época en que la película salió, y que no era ese material estropeado que vemos hoy. Con la salvedad, desde luego, de que hoy no tenemos las improvisaciones musicales de la época. ¿Y saben por qué? Porque eran de la época. Los músicos que acompañaban las películas, ¿con qué música la acompañaban? Ellos no inventaban la música, no eran compositores, eran ejecutantes. ¿Y qué música ejecutaban? Músicas de moda, músicas conocidas del público, músicas de bailes, músicas de óperas, que era un espectáculo sumamente popular también en aquellos tiempos, principios del siglo XX. Recuerden que no había radio. La radio empezó a desarrollarse en el correr de los 20. Había tocadiscos, fonógrafos. Bueno. Entonces, con ese material, el músico elegía a ver cuál de esas músicas a disposición, que estaban un poco en la cabeza, en la memoria de la gente de la época, se adecuaba más a esta escena. Y ahí la reproducían. Entonces, este mecanismo es muy difícil de reproducir hoy. Es muy difícil. Se ha intentado, se han hecho cosas parecidas, se han buscado otros criterios que pudieran sustituir, no ser lo mismo, ser otros criterios, pero que funcionaran de un punto de vista válido para una proyección de hoy. Entonces, es difícil hoy tener una idea de cuál era el espectáculo cinematográfico, pero no solo por el hecho del espectáculo cinematográfico, también por la propia película. Hoy se mencionaba el tema de la película Metrópolis. Yo puedo decir, sí, yo vi Metrópolis, es verdad, yo la vi, pero ya no sé cuál versión vi, porque han aparecido varias, y no vi todas. ¿Cuál de todas esas versiones es la película Metrópolis? Bueno, hoy tenemos una idea. ¿Es la definitiva? Hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Esto quiere decir que cuando vemos una película y no sabemos si es completa, ¿para qué la vemos? No. La vemos por el disfrute, la vemos por el interés, la vemos por la calidad estética, la vemos por la calidad artística, la vemos por muchas cosas. Pero no nos animemos a pensar hoy, con lo que sabemos hoy, que estamos viendo la definitiva. Incluso recuerdo un caso interesante, una película llamada Lawrence de Arabia. Superproducción. Un año de trabajo en el rodaje, muchísimos extras, 3 horas y pico de duración. Notable calidad de realización. Un director inglés llamado David Lean. Notable calidad de realización. Una película de esas que cualquier estudiante de cine debe aprender mucho de cómo hacer una cantidad de cosas, en encuadres y en montaje y en movimiento, porque David Lean era un maestro de todo eso.
La película, con ser nueva, 61, 62, con ser sumamente exitosa en su época, llevó mucha gente al cine, y al ser exitosa compitió para los Óscares y ganó varios. No, en las películas que compiten para los Óscares son solo películas exitosas. Recordemos, no hay películas que no sean exitosas. Bueno, ganó varios. Pero pocos años después, la película estaba estropeada, estaba deteriorada, no se podían sacar nuevas copias. Hubo un proceso de restauración y como David Lean estaba vivo y activo, en ese proceso de restauración, fue en el 90 aproximadamente, menos de 30 años después de hecha la película. Él supervisó esa restauración. ¿Y qué fue lo que confesó una montajista que trabajó en la restauración y que había trabajado en la película? Dice, sí, David Lean aprovechó la restauración para hacer algunas pequeñas modificaciones de montaje que a él le parecía que ahora quedaban mejor. Entonces, si yo vi Lawrence de Arabia en 1962, y puedo pensar, sí, yo vi la original, y alguien me lo puede discutir, ¿y cómo pruebo yo que la original es la que yo vi y no la que está ahora? Y además, ¿qué diferencia había entre la original que yo vi y la que está ahora? No me acuerdo. Porque es difícil, son detalles, ¿verdad? Son detalles. Pero en fin, las obras son lo que tenemos hoy y lo que va a aparecer no lo sabemos. Un dato más que quiero agregar porque hace al tema de los formatos. El cine en 35 milímetros era un cine profesional, el que se usaba para filmar y para exhibir las películas. Pero para formatos más manuables, porque el interés en el cine llegó al interés de tener una película en casa y pasarla en casa, llegó a otros formatos, como el 16 milímetros, ¿tá? Que también era una cinta de 16 milímetros de ancho, esta de 35, ¿no? 16 milímetros de ancho, inicialmente con dos perforados, doble perforado, igual que la otra, y después con un solo perforado, ¿tá? Porque del otro lado se le ponía una banda de sonido, 16 milímetros sonoro. Hubo variedad óptica y magnética para el cine de 16 milímetros. Hubo, en los años 20, una casa francesa sacó un formato de 9 milímetros y medio, ¿tá? O sea, 9,5. La película venía dentro de un rollito de lata y se compraba y se vendían proyectores caseros, ¿tá? Y la imagen era bastante grande, era casi de lado a lado del celuloide, de 9 milímetros y medio. Y el perforado que arrastraba la película estaba en el medio. No se veía, pero lo arrastraba por el medio. En este formato de 9,5, yo vi algunas copias que tenían coleccionistas en Montevideo y estaban en blanco y negro y bastante bien. Bien, una calidad de imagen muy aceptable. Y después, naturalmente, el 8 milímetros, que también vino con dobles perforados y después simples. Llegó a haber un Super 8 sonoro, con la posibilidad de poner una pista de sonido. Todo eso ha desaparecido. Pero en estos formatos, sobre todo en 16 milímetros y en 8 milímetros, se hicieron películas. Hubo realizadores amateurs que hicieron películas, las mostraron, las presentaron en algunos concursos de cine amateur, que había muchos durante mucho tiempo, y esas películas también habría que preservarlas. Un último tema con lo que se decía hoy del nitrato. El celuloide de la película 35, la base de celuloide era nitrato de celulosa. El nitrato es un material químico muy inestable que servía a los efectos de sostener la imagen fotográfica, la gelatina fotográfica de la película,
La base de celuloide era un material sólido y flexible, bien para correr por entre los engranajes de las filmadoras y de los proyectores. Pero el nitrato de celulosa es un material inestable. Entonces, se podía prender fuego espontáneamente. Se podía pudrir espontáneamente también. Convertirse en arenilla, en polvo. ¿No? Uno abría la lata donde estaba guardada la película, abría la lata y adentro de la lata había polvo. No, la película no existía más, la cinta enrollada no existía más. Yo esto es una cosa dura, la vi con mis propios ojos, porque yo llegué a ver copias antiguas del cine mudo que habían permanecido en sus latas y las pude ver seguramente como las vieron en la época, en la parte óptica, ¿no? No en la parte de acompañamiento musical, ni en la parte de velocidades. Las pude ver proyectadas en una pantalla y una imagen brillante, perfecta, luminosa, nítida, absolutamente, y coloreada, porque el celuloide se teñía de colores y los colores los elegían según las escenas. El color era una película en blanco y negro, pero con un color de fondo que iba cambiando con las escenas, de acuerdo a lo que alguien entendía que era el color adecuado al tipo de escena, etc. Las escenas nocturnas tenían un fondo azul, las de prados tenían un fondo verdecito, cosas así. Bueno, pero era variedad. No olvidemos que todo esto está bastante sujeto al hecho de que el cine es una industria y un comercio. Y por lo tanto es una industria que trabaja para consumidores, a los cuales hay que llenarles el ojo, hay que presentar un producto atractivo, hay que presentar un producto confiable, para que se adquiera una y muchas veces ese producto. Todo esto trae los problemas de la gente, de los aficionados al cine que quieren volver a ver películas antiguas, no solo por volver a verlas, sino porque muchas de ellas tenían mucho valor. Tenemos el hecho de la película como un documento, películas, cualquier tipo de película, como un documento cultural. Un documento cultural en el sentido antropológico. ¿Qué es lo que hacen los antropólogos? Juntan todos los vestigios de la actividad humana, de distintas épocas y distintos lugares, y con eso tratan de armar una idea de cómo era esa sociedad humana de ese momento, de ese lugar. Esta sociedad humana en la que nosotros estamos produce muchísimo material audiovisual, y a los antropólogos dentro de 100 años seguramente les podrá servir para entendernos a nosotros. Uno se asusta un poco de qué es lo que van a entender, pero no hay más remedio. El otro tema cultural con respecto al cine es precisamente la calidad artística, estética de algunos de esos productos, y que no tienen nada que ver con la producción industrial del cine, aunque es un cine que en una buena mayoría de los casos se ha hecho dentro de las infraestructuras industriales, que es donde existe. Porque se necesitan películas, se necesitan equipos, se necesitan cosas que solo se producen industrialmente. En la gran mayoría de los casos. En la gran mayoría de los casos. Esta condición, esta otra cultura del cine, es la que se trata de preservar y continuar. Esto implica juicios de valor, implica selecciones de material, de cuál es el material más valioso que valdría la pena mantener, así como se mantienen, no sé, la Ilíada, Shakespeare, la Divina Comedia, Beethoven, ¿verdad? Que se siguen conociendo. Bueno, ¿cuáles son los Shakespeare, la Divina Comedia, Beethoven del cine? Conservemos sus obras para que después otros puedan disfrutar de esos valores, aprender de los valores, como hoy se aprende de la Ilíada, etcétera. Hoy se aprende. Aprender de las cosas estas que realmente valen la pena. Y en cuanto a qué conservar, esa es una discusión. Lo mejor es conservar todo, lo cual es muy caro y a veces obliga a elegir, ¿no? Y esas elecciones son un problema. Pero son un problema por distintas razones. Lo mejor es, como decía Henri Langlois,
que se mencionó ayer acá, uno de los fundadores de la Cinemateca Francesa y de la Federación Internacional de Cinematecas. Henri Langlois decía, hay que guardar todo, porque el valor que le damos hoy a algunos de los materiales, no sabemos si es el mismo valor que le van a dar en el futuro. Y de pronto hoy estamos dejando de lado cosas valiosas que dentro de 50 años se darán cuenta. Hay que guardar todo, pero hay que guardarlo en las mejores condiciones posibles. El sábado hay una actividad dentro del Festival de Cine Recobrado, con un título que me gustó. La belleza del 35 milímetros. Esto no es fácil para muchos que hemos experimentado esta belleza del 35 milímetros, de ver el 35 milímetros. No es fácil de experimentar para muchísima gente que hoy no ve 35 milímetros porque la industria, el comercio, lo están sacando de circulación. Las películas, en su gran mayoría, se siguen filmando en 35 milímetros. ¿Por qué? Porque por lo menos todavía hoy, el resultado óptico, la calidad de la imagen, la calidad de los matices, es mejor en la fotografía, el tema fotoquímico, que en el tema electrónico. Es un tema de costos. El electrónico, para lo que logre hoy la misma calidad que puede lograr la fotografía en química, es más cara. ¿No? Es más cara. Pero eso es un tema de costos y quizás es un problema de tiempo. ¿No? En los 80, Francis Ford Coppola hizo que le interesó siempre el tema de la electrónica, aplicado al audiovisual, proyectó una película en celuloide y una película tomada de una base electrónica. La misma película en 2 pantallas. Y hizo una función para mucha gente. Y lo que le pedía a la gente es que la gente le dijera cuál de las 2 era en celuloide y cuál de las 2 era en electrónica. Y estaban muy bien las 2 y no se podía elegir. Estaban idénticas. Lo que ocurre es que eso le costó mucho a él, mucho dinero, poder hacer eso. Pero es un problema de tiempos y de costos. ¿Qué es lo que pasa hoy? Todavía se usa el 35 milímetros, pero para la exhibición se usa el DVD. Las salas, muchas salas que ahora son más chicas, usan el DVD. El 35 milímetros permitía una exhibición en salas grandes, como las que había antes habitualmente. Hoy en el mundo quedan pocas. En Montevideo casi no quedan. Y las salas que hoy exhiben cine son salas chicas, con una pantalla reducida, y por lo tanto la ampliación de los equipos a partir del DVD es más o menos suficiente. El espectador se da cuenta de que eso no es celuloide, que es DVD. El espectador habitualmente no. Habitualmente no. Para darse cuenta tendría que ver las películas que se hacían en 35 milímetros para proyectar en gran pantalla. En gran pantalla. Y eso hoy no lo tenemos. Lawrence de Arabia era una de esas películas. Espectaculares, solo se podían apreciar en una gran pantalla. Pero muchas películas. Lo que el viento se llevó tenía escenas de masas, escenas de muchos extras, proyectadas en una gran pantalla. Cada uno de esos extras que aparecía allá lejos, cada uno de ellos tenía un tamaño más grande que el del espectador. O sea que si el espectador hubiera querido recorrer cara por cara a los extras que eran un fondo, que no aparecían, no intervenían, eran extras. Si hubiera querido recorrer cara por cara, lo hubiera podido hacer. Y las caras eran todas distintas. ¿tá? Y los extras hacían algo. Si uno ve esas escenas en una pantalla chica, las caras se achican y pueden llegar a ser grandes como una cabeza de alfiler. ¿Qué expresión tiene una cabeza de alfiler? Ninguna. Pero la cara, con cierto tamaño en la pantalla, tiene. Eso requiere pantallas grandes. Eso también es un problema de apreciación del cine, ¿tá? Que se hacía hasta hace pocos años, bueno, ya hace algunos años,
para ser visto a través de grandes salas y grandes pantallas, y que hoy es visto en otras condiciones totalmente distintas. También eso afecta que no estemos en las mejores condiciones para ver las películas de cierta antigüedad. No ya solo las del cine mudo, también las del cine sonoro hasta los 70, 80. Eran películas encuadradas para una gran pantalla, para que se vieran muchas cosas. Cuando la pantalla se achica, muchas de esas cosas dejan de verse, dejan de ser importantes, ¿tá? Dejan de tener la importancia que les dio la persona que las colocó adentro del encuadre. Dejamos de poder apreciar. Bueno, estos temas generales sobre dificultades para ver hoy el material de ayer es un repaso. Quiero ilustrar en unos pocos minutos un par de cosas que tienen que ver con estos temas que estuvimos manejando. No sé si... Bueno, lo hacemos. Bajamos la pantalla. Acá estamos naturalmente metidos en medio de un procedimiento industrial y comercial del cual habitualmente no nos podemos salir. Y uno entiende que sin esa industria y los procedimientos industriales y comerciales, el cine no hubiera existido. No tendríamos por qué estar acá. Bueno, pero esto llevó algunas cosas extrañas, tecnológicamente extrañas. Quizás la más pintoresca fue el Cinerama del año 52 y en parte también la 3D, que es muy antigua, pero que es ahora, por cuarta vez en la historia del cine, se empezó a aplicar de vuelta. Las otras 3 veces fracasó, ¿no? Anduvo un par de años y después fracasó. Bien, lo primero que quiero mostrarles es un ejemplo bastante primitivo de una película de 1908 que se llamaba El asesinato del Duque de Guisa. Es una breve escena. La vemos y hacemos un comentario. Es una escena de un argumento histórico de Francia en el siglo XVI, las guerras de religión. Quería mostrar esta escena que tiene una cierta ambición en la parte escenográfica. Fue una película que se lanzó con ambición, con una música especialmente compuesta para la película, la primera vez que se hacía esto en el cine, y una de las pocas que se hizo en el cine mudo. Y la historia es que el duque de Guisa, que es este que está de colores claros, va a ser asesinado. No hay duda que va a ser asesinado porque ocurrió históricamente y porque la película se llama El asesinato del duque de Guisa. No da lugar a ningún suspenso. Pero lo que hace es, a través de 4 escenas y un epílogo, contar esa historia con cierto suspenso. ¿Sí? Se las arregla para contarlo. No tanto en esta escena. Pero acá el duque vino, habla en la sala del consejo, dice que recibió un anónimo que le decía que no se moviera, él no le da importancia. Y acá viene el jefe de los guardias, ¿tá? Que de parte del rey, el duque de Guisa tiene que ir a ver al rey. Ya sabemos que el rey está planificando el asesinato del duque de Guisa. Ya lo sabemos de antes. Fíjense, podemos hacer una detención. El guardia vino, dijo lo que tenía que decir y se fue. ¿A dónde se fue? Acá quedó medio tapado. Se fue a conversar con el guardia que estaba en la puerta. Continuamos un poquito. El guardia, paramos. El guardia que está en la puerta, atrás del sacerdote ese, se quedó allí en la puerta. Avanzamos. Retrocedemos un poquito. Retrocedemos un poquito.
Está, ahí. Allá tenemos otra vez al guardia en la puerta hablando con el jefe de guardias que vino ahí. ¿Seguimos? El jefe de guardia se va y el guardia de la puerta manda un soldado atrás y llama a otro adentro para que se ponga junto con él en la puerta, el soldado en la puerta. Estoy hablando de una acción que pasa al fondo de la acción principal y que nadie va a ver. Entonces, ahora el duque de Guisa se fue y cuando lo quieren acompañar, el guardia principal de la puerta frena el paso. Termina la escena, pasa a la siguiente. Esa segunda escena transcurre en una franja, ¿tá?, en la franja derecha del encuadre, de acuerdo con el formato que se estaba usando. Es decir, ese formato, ya el cine se estaba acostumbrando a sacarle jugo, a dividir el encuadre en partes y a tener una especie de escena secundaria que transcurría fuera del interés inicial del público, al cual, si le hubieran preguntado, ¿qué hace el jefe de guardia después de pedir al duque de Guisa que lo acompañe? Nadie lo hubiera sabido, porque ¿qué es lo que nos quedamos mirando? Al duque de Guisa que se despide de los demás y se va. Pero esa escena secundaria, marginal, que ocurre sobre la franja derecha, el espectador la ve. Esto es una conciencia muy primitiva todavía, pero que el cine ya en esta misma época, 1908, estaba empezando a explorar con cierta preocupación, una conciencia de que el ojo ve todo y que toda la información visual que llega al ojo, porque el espectador mira la pantalla y todo lo que hay adentro, toda la información visual que llega al ojo va al cerebro. Y el cerebro es la fuente de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras valoraciones, es nuestro sistema nervioso central. Entonces, este formato más bien horizontal, que el cine estaba acostumbrándose a usar, en 1908 vemos como hay ejemplos que lo usan de una forma, para mí, curiosamente consciente. Parece muy consciente. Bueno, esta... ¿Teníamos otra cosa antes? Sí. Ahí va. Esta. Voy a mostrarles esta escena de la película Los 400 golpes, una escena breve. Esta, de la película Los 400 golpes. Acá tenemos sonido. Está tomada... Tu mettras le couvert pour deux seulement. Pourquoi maman est partie? Non, madame a téléphoné qu'elle rentrerait plus tard ce soir. Son patron la retient pour les bilans de fin d'année. Una película francesa de François Truffaut de 1958. Elle m'a dit qu'il y avait des œufs quelque part. Oui, oui, je sais où ils sont. Tu as bien travaillé aujourd'hui? Oui? Qu'est-ce que vous avez fait? Le lièvre. Ah oui, la lièvre et la tortue. Mais non, le lièvre tout seul. On l'a expliqué. T'as bien répondu? On m'a pas interrogé. Ah, bah, faut demander, mon vieux. Faut aller de l'avant. Sinon, tu seras jamais dans la course. Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. À propos, t'as pensé à l'anniversaire de ta mère? C'est le 17, tu sais. J'espère que tu vas lui offrir quelque chose. Antoine, tu m'entends? Oui, je sais ce que tu penses. Elle a été un peu dure avec toi ces temps-ci, mais forcément, elle est très nerveuse. Il faut se mettre à sa place. Elle a beaucoup à faire, tenir un intérieur quand on travaille l'après-midi. Surtout qu'ici, c'est beaucoup trop petit. Remarque, on va déménager, je suis sur une piste. Et puis au bureau, tu comprends, c'est toujours pareil. Les femmes, on les exploite. Elles savent pas se défendre. Elles t'aiment, tu sais, elles t'aiment. Oh merde. Seguimos con la misma escena, pero vista en un formato más cercano al original. Tiens, ça c'est encore le brûlé là-dedans? Oh, ça vient d'en dessous. Tu mettras le couvert pour deux seulement. Pourquoi maman est partie? Non, madame a téléphoné qu'elle rentrerait plus tard ce soir.
Son patron la retient pour les bilans. Está tomada de un VHS, de un video magnético Alors on va se faire la cuisine tous les deux, et puis on va francés, manger entre hommes. sin subtítulos, Il m'a dit qu'il y avait des œufs quelque part. distribuido en Oui, je sais Francia. où ils sont. Tu as bien travaillé aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Le lièvre. Ah oui, le lièvre et la tortue. Mais non, le lièvre tout seul. On l'a expliqué. T'as bien répondu? On m'a pas interrogé. Ah, bah faut demander, mon vieux. Faut aller de l'avant. Sinon, tu seras jamais dans la course. Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. À propos, t'as pensé à l'anniversaire de ta mère? C'est le 17, tu sais. J'espère que tu vas lui offrir quelque chose. Antoine, tu m'entends? Oui, je sais ce que tu penses. Elle a été un peu dure avec toi ces temps-ci, mais forcément, elle est très nerveuse. Il faut se mettre à sa place. Elle a beaucoup à faire, tenir un intérieur quand on travaille l'après-midi. Surtout qu'ici, c'est beaucoup trop petit. Remarque, on va déménager, je suis sur une piste. Et puis au bureau, tu comprends, c'est toujours pareil. Les femmes, on les exploite. Elles savent pas se défendre. Elles t'aiment, tu sais, elles t'aiment. Oh merde. Paramos un poquito. La primera versión está tomada de un video comercial de los que se alquilaban en los videoclubes de Montevideo. La segunda es un formato más parecido al original. Era una película en pantalla ancha. Ya no es el 1 y un tercio, 1 por un tercio, sino que es 1 por más del doble, ¿no? Por 2,30 y pico. 1 por más del doble. Cuando hoy se habla en los televisores de formato ancho, de la dimensión 16:9, para poder pasar una película originalmente de formato ancho, no alcanza el 16:9. Tendríamos que hablar de un 21:9, que no hay, ¿no? Por eso, si los emisores de televisión tratan de respetar el formato de la película, aún en los de 16:9, va a aparecer la bandita negra arriba y abajo, porque la película original tiene un formato más ancho. Pero además, el video comercial era el video hecho con el criterio de que la pantalla del televisor hay que llenarla toda, ¿no? Porque si no, el televidente le va a molestar la franja arriba y abajo. Entonces, para llenarla toda hay que cortar el encuadre. Y entonces, en la segunda toma de esta escena, tenemos que una escena que implica un diálogo entre dos personajes en los cuales uno no habla, pero que siempre es un diálogo, en el video comercial se transforma en un monólogo, porque solo veo al que habla, el otro no sé si está, no está más. Se cambió radicalmente la concepción de la escena. Bueno, yo la elegí con toda alevosía, pero este tipo de ejemplos creo que vale la pena siempre tenerlos en cuenta porque uno está muy sometido a qué es lo que le muestran y cuánto tiene eso que ver con la película original. Y muchas veces no tiene nada que ver. ¿Seguimos? Bueno, esto son las bandas de las películas del Cinerama que apareció en 1952. Eran 3 filmaciones y 3 proyecciones en la sala de sonido, porque el Cinerama salió a competir con la televisión. La televisión y el cine en aquel momento eran industrias enemigas, se estaban disputando el mismo mercado del audiovisual. Bueno, el cine creyó que podía dar batalla y la dio durante 15 años, casi 20, y la perdió. Hoy no existe industria del cine, ¿no? Hoy existe una industria del audiovisual, una de las cosas que hace es películas. Pero a mí me parecía interesante esta novedad tecnológica que se agotó en poco tiempo, porque tecnológicamente era muy compleja y no tenía un resultado visible para la comodidad del espectador o para hacer cosas de cierta importancia. Filmaba 3 películas que después se juntaban una al lado de la otra en una pantalla anchísima y curva. La curvatura de la pantalla también era un problema técnico, que no voy a abundar en eso. Pero me parecía interesante mostrar acá estas bandas, que como eran para un formato diferente, cada una de ellas, no eran
el cuadrado equivalente a 4 perforados, sino a 6. Era una imagen más alargadita en la vertical, porque eran 3 imágenes alargadita en la vertical, no mucho, pero alargadita en la vertical, eran 3 imágenes que se iban a poner una al lado de la otra, como armando una sola imagen, como lo vemos ahora. It took 3 separate pieces of film, running through 3 projectors at the same time. Each one of them using more emulsion. Ahí tenemos el funcionamiento de las 3 bandas juntas, pero ahora lo vamos a empezar a ver en la pantalla curva, que es como se veía. Una pantalla curvada, casi semicircular. Y en esta proyección, la juntura de las 3 pantallas, que nunca se pudo disimular, la juntura de las 3 partes de la imagen, en la juntura la imagen se deformaba, siempre pasó. Pero fue una de las batallas tecnológicas que el cine dio y perdió, y por lo tanto los avances tecnológicos nunca podemos estar seguros hasta qué punto son avances o cuándo terminan. Bien, vamos al último ejemplo. No, el último. Ahí va. Este es un fragmento de la muy famosa Citizen Kane, El Ciudadano de 1940. Detenemos ahí. Esta escena filmada con una luz muy crítica, muy escasa, y un gran desafío para el director de fotografía, porque la película sensible, para funcionar, necesita luz, bastante luz. Entonces, funcionar con poca luz exigía una película ultra sensible, con riesgos de que se notara la composición física de la película, el granulado de la gelatina donde está la imagen. Bueno, pero Orson Welles quería hacer esta escena con mucho contraste. Y entonces tenía una cantidad de personajes que eran periodistas reunidos ahí a discutir, bajo la égida de un jefe de prensa. ¿Cuál era la idea? Como la luz venía de allá del fondo, alguien prendía un cigarrillo, había como desafíos a esa casi total oscuridad. Cuando la película se restauró en el año 91, que se lanzó una edición restaurada, el negativo del Ciudadano se quemó en un archivo en el año 70, no existe más. Bueno, pero se lanzó esta versión restaurada. ¿Cuál es la idea? Se lanzó en la industria y para un público industrial, para un público del comercio cinematográfico. Se lanzó con mucha difusión, la película más importante de la historia del cine y otras tonterías por el estilo. No es que no sea una gran película, es que hay muchas grandes películas. No es la más grande, es muy difícil decir eso. Bien, ¿qué hicieron? Como esto era muy oscuro y la gente no ve bien, una premisa de la buena imagen cinematográfica, industrial, profesional para el público es que se vea bien. Entonces aclararon un poco la imagen. Y hasta cierto punto se empiezan a distinguir las caras de esa gente, que ¿quiénes eran? Otros actores de la película, algunos técnicos que estaban por ahí, que intervinieron en esta escena porque no se les iba a ver las caras. ¿Me explico? Los actores hacían otros personajes. Acá no se tenían que identificar. En la restauración se arriesgó la identificación y 2 de ellos, por lo menos, en copias mejores de esta misma restauración, se notan claramente. Bueno, y es una incongruencia absoluta. Seguimos adelante. How about it, Mr. Ralston? How do you like it, boys? Well, 70 years in a man's life. That's a lot to try to get into a newsreel. It's a good shot, Thompson, but what it needs is an angle. Yeah. All we saw on that screen was that Charles Foster Kane is dead. I know that. I read the papers. You see, Thompson, it isn't enough to tell us what a man did. You've got to tell us who he was. Cortamos. Cierro el ejemplo con que cuando esta restauración, un crítico estadounidense, Jonathan Rosenbaum, se quejó mucho de esta escena que permitía ver cosas que en la planificación de la película no se debían ver y que no se veían en la película que se distribuyó inicialmente en los cines, que yo vi una copia de eso varias veces y estas caras siempre estaban en la oscuridad. Y se quejó
también de que en esta misma película hay una escena muy famosa, un noticiario que reconstruye la vida del protagonista, arrancando de imágenes del 900 o de antes o de poco después. Entonces, ¿qué hizo la película? Todas las imágenes eran fabricadas para esta película, pero para fingir que eran cosas viejas, aplicó los necesarios trucos para que la película pareciera vieja, gastada, rayada, envejecida, granulada, contrastada además. En la restauración, todos estos defectos, entre comillas, de las partes del noticiario que figura en la película, parecieron demasiado defectuosos para el público y lo suavizaron. Le sacaron algunos de los rayones, taparon algunos de los granulados, disminuyeron algunos de los contrastes, porque eso era más, entre comillas, profesional. ¿Ah? Pero estos son los criterios con los que, afortunadamente, los archivos que hacen restauración no se manejan. ¿Ah? Como se dijo hoy, tratan de restablecer a la película su aspecto inicial, su aspecto original, y no mejorarlo, no sobre-restaurar, como se dijo ayer. Bien, no sé si queda alguna pregunta. Lo que no queda, me temo, es tiempo, pero eso es culpa mía. Terminado. Y si no, nos despedimos hasta el año que viene. Gracias.